gramaticales que recordamos y de aquí en adelante ustedes ya como ingenieros que van a hacer es su carta de presentación. Así que utilicemos las reglas gramaticales. Y ahora, volviendo, perdonen la digresión, volviendo ya con ese recordar que sabemos cómo se escribe correctamente. Ojo, insisto, en la asignatura recordamos, no es una asignatura para hablar de hiato, del diptongo y demás. ¿Sí? Lo recordamos, lo revisamos, el por qué, cuando se tilda, cuando se utiliza en pregunta y demás. ¿Sí? Eso es un recordarles nada más. Entonces, una vez que ya recordamos esas reglas gramaticales, ahora nosotros ya tenemos que escribir. Planificamos, luego ejecutamos el proyecto, sabemos las reglas gramaticales para escribir y ahora nos toca transmitir el conocimiento. ¿Por qué transmitir el conocimiento? Porque trabajo en ciencia, trabajo que no es publicado, trabajo que no existe. ¿Sí? Entonces ustedes plantéense esto a futuro en su carrera profesional, si desarrollan algo original, algo nuevo, y si no lo publican, pues se queda en el aire, ¿no? Ya. Dicho esto, estamos en este punto, fíjense, a mí me gusta esta gráfica porque empezamos de la nada en un punto, ¿sí? Sin hablar mucho sin detalles técnicos, pero tenemos una idea, una necesidad de qué hacer, responder, hacemos una pregunta de investigación, nos planteamos objetivos, justificamos y tenemos ya la planificación. Luego avanzamos con la ejecución, que básicamente es ya la recolección de datos, el análisis y la discusión. Y al final, cuando ya hayamos hecho el experimento, nosotros podemos ya ponernos a escribir. Y eso es lo que estamos empezando en esta clase, y que van a ser unas 3 clases más sobre la escritura, ¿no? Dándoles recomendaciones en cada uno de los componentes. Entonces, en ese punto estamos, chicos. Insisto esto, ¿no? Porque para que no pierdan de vista el hilo conductor. Planificamos en su momento, ejecutamos nuestro trabajo. De ese trabajo se puede obtener un análisis original, y después de ese análisis original tenemos que recordar, saber cómo escribir. Ya vimos esas recomendaciones de cómo escribir y ahora vamos a publicar nuestro trabajo. Inicialmente lo estamos planteando como un artículo científico que al día de hoy es el documento que más utilizaremos en nuestra vida profesional, al menos si se dedican a la investigación. Es nuestro producto. Al final todo lleva a un producto, una publicación científica, y en este caso un artículo, ya sea para congreso o ya sea para revista. ¿En qué se diferencian cada uno? Pues en la profundidad, ¿sí? En la amplitud que se le dé al problema. Listo, chicos. No sé si hasta ahí, haciendo ese recorrido de todo, incluso de toda su carrera, porque algunos me decían, yo quiero presentar un trabajo que hice en tercer, en cuarto semestre, en sexto semestre. Perfecto, bienvenido, pueden hacerlo. Entonces, fíjense en que es un recorrer de toda su carrera. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. Veo en el chat un mensaje. Ok, Pablo. Bueno, sí, no te escuchaba, Pablo. No te escuchaba. Con todo, después hacemos ese conversatorio, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué es lo que quiero evitar? Vamos a ver. Tips. Vamos acá. Esta no es. Esta sí es. Antes de nada, antes de empezar con la clase, ¿está claro el contexto? Porque vamos a ver ahora este punto, ¿no? Chicos, artículo científico. No sé si ha quedado algo vacío, algo hueco dentro de lo que dije. Si no ha quedado claro, pues lo explico antes de empezar con esto. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? No, todo claro. Ok, chicos. Una vez motivado, hablemos sobre el artículo científico. ¿Cómo evitarlo? Sí, en ese punto a todos nos ha sucedido en algún punto que empezamos con todas las ganas de escribir, ¿sí? Pero poco a poco va desvaneciéndose y tenemos lo que vemos aquí. Inicialmente un dibujo que tiene todas sus bien definido, con todos los detalles, y al final
final unos garabatos. Pues muchas veces sucede esto, chicos. Les digo por la experiencia en la docencia y como estudiante también, ¿no? Sí, que se empieza con todas las ganas y no terminamos muy bien. Dicho esto, pues pasemos a estructurar y a ver por dónde empezar a escribir un artículo científico. Sí, ¿qué componentes tiene? ¿Qué es lo que he preparado para hoy? ¿Qué componentes tiene el artículo científico? ¿Qué es? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo escribirlo? Y unos tips, unas recomendaciones de cómo empezar a escribir. Y esa es la primera parte teórica. La segunda parte práctica nos va a llevar a escribir ya el artículo científico. ¿Sí? ¿En qué? Pues en un lenguaje de marcado conocido por ustedes, creo que ya conocen la mayoría de lo que me decían, LaTeX. Daré una introducción nada más. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Entonces, así está dividido la clase del día de hoy, chicos. La parte teórica y luego la parte práctica en LaTeX. Listo. Entonces, ¿qué es un artículo? ¿Qué es un artículo científico? Pues un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación. Entonces, en esta definición que la obtuve de Robert Day del 2005, me gustaría compartir la publicación también con ustedes, ya lo voy a poner en el aula virtual, o al menos en el enlace para que puedan descargarse, ¿no? Entonces, este trabajo, el artículo al que hago mención, habla sobre todos los detalles del artículo científico. Sí, es largo, son bastantes páginas, no recuerdo exactamente. Es un libro. Entonces, bueno, me quedé con la definición de Robert Day, en el que menciona que un artículo científico es un informe y que describe resultados originales. Sí, acuérdense ustedes, el artículo científico es un producto del trabajo de ustedes, pero siempre que sea original. Sí, eso es lo que le hace a un artículo científico. ¿Qué características necesita? Pues principalmente, y lo he puesto en rojo, principalmente el artículo científico debe ser claro y preciso. ¿Sí? Claro y preciso. Pero ¿cómo logro esto? Sí, ojo, no es una novela, no es un poemario, ¿sí? Que ahí ustedes pueden hablar en verso y demás. Aquí necesitamos cosas puntuales, nada de metáfora. Bueno, se puede hacer si es que ayuda a la explicación, metáforas, que no se lo suele utilizar, no se recomienda, ser directo, ¿sí? Uno de los puntos que nos facilita esa claridad es ser directo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro trabajo es clarificar las ideas. Si nosotros como autores no tenemos claro qué queremos transmitir, va a ser complicado ordenar las ideas. Entonces, para eso vamos a dar algunas recomendaciones para clarificar las ideas. Pero, en fin, es necesario que ustedes nunca pierdan de vista los dos puntos, las dos características que les pongo ahí: claridad y precisión. ¿Sí? Entonces, para lograr esa claridad y precisión, ordenar las ideas. Segundo punto, pues ser directos, puntuales a lo que quieren decirse. ¿Sí? No andar con rodeos, lo que se suele decir. Citar y referenciar es necesario, es fundamental. Acuérdense en su momento cuando vimos los gestores de referencia, entre las primeras clases, hablábamos que las citas y las referencias, con eso nosotros damos valor a los trabajos de otras personas. Yo les ponía el ejemplo de, hay una cita en un libro, en El nombre de la rosa, que dice que nuestro conocimiento que nosotros somos enanos parados en hombros de gigantes, ¿sí? Pues esas citas y referencias, acuérdense de eso. Nosotros llamamos a conocimientos de otros años, de otros autores, y damos valor a ese conocimiento. Entonces, las citas y las referencias, nunca olvidarlo. Cumplir con las normas gramaticales del idioma y cumplir con las normas de la revista, he puesto entre paréntesis Congreso. ¿A qué me refiero con esto? Que cada publicación a la que estemos desarrollando o la que tengamos la intención de enviar, cada una de ellas tiene su formato, sí, tiene sus normas. Algunas nos piden que incluyamos, nos obligan a poner conclusiones, por ejemplo. Otras revistas no ponen hincapié en eso. Unas revistas nos ponen el orden
de la presentación, el orden de cada componente del artículo. Otras no nos imponen, ¿sí? Entonces hay que fijarse en las normas como nos están planteando. Sí, y para esto, la verdad sí que nos sirve bastante este lenguaje de marcado, ¿no? Un lenguaje de marcado como es LaTeX. Nos facilita mucho y bueno, ya les cuento más adelante de qué o cómo nos ayuda esta herramienta. Entonces, insisto, en la claridad y en la precisión, ¿sí? Para nosotros lograr esa claridad y precisión, ideas ordenadas, cuando escribamos, ser directos o lo que queramos ponerlo directamente, sin rodeos, citar y referenciar apropiadamente, cumplir con las normas gramaticales y cumplir con las normas de la revista, ¿sí? De la revista o del evento al que estemos enviando, si es que es un congreso. ¿Qué contenidos debe tener un artículo científico? Básicamente los 4 que les pongo acá, a pesar de que ven 5, ¿no? Pero básicamente los 4, porque ya el resumen se escribe en función de los 4 elementos que tenemos aquí. Sí, no se olviden de ello, incluso para un informe, un informe técnico. Más adelante quizá tengan que hacer un informe técnico. No lo expliquen incluso con las secciones, no lo separen, pero tener una introducción, decir el método que se ha utilizado, mencionar los resultados que se obtuvo con el método aplicado y discutir y analizar esos datos, nos sirve hasta para cualquier informe técnico que tengamos que hacer. ¿Sí? Ojo, estoy hablando no perdamos de vista el artículo científico, pero quiero decirles que esta forma cómoda, eficiente de presentar unos resultados originales nos sirve también para otros documentos. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, los componentes básicos de un artículo científico son la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Una vez que nosotros hayamos identificado cada uno de ellos y que voy a escribir en cada uno de ellos, ya el resumen es coger parte de cada uno de los componentes y detallarlo, ¿sí? Detallarlo, ponerlo en diferentes frases, pero que resuman, que den una foto de su trabajo. Pero se inspira, se basa fundamentalmente, el resumen se basa fundamentalmente en los 4 componentes. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, pero se fundamenta en la introducción, en los métodos, los resultados de la discusión. Ya van a ver por qué. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Que al final en 3 semanas ustedes habrán desarrollado ya su trabajo, ¿no? Listo, chicos. Entonces, los contenidos, no se olviden, son estos 4, los contenidos principales, los 4. ¿Que va a un abstract? Sí, va a un abstract, pero se fundamenta en los 4 componentes. ¿Qué va en cada, o qué? Puntualizando, ojo, cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos, vamos a verlo a detalle. Cómo se escriben, qué tiempos, cuáles son las recomendaciones, qué contenidos debe tener. Pero en resumen, para hacer una foto de lo que nosotros tenemos de esos 4 componentes, pues tenemos en la introducción, ¿qué vamos a escribir? Siempre contextualizar. Es decir, que un público general que no conoce mucho del tema técnico, o no es experto en el tema técnico, pero que conoce del área, sepa a qué se va a referir el artículo. Eso es el contexto, que insisto, cada uno de esos componentes lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Sí, hoy lo único que quiero dar es el contexto general. Entonces, en cuanto a la introducción, pues hablarles, en lo que respecta a la introducción, empezar con un contexto, ¿sí? Sobre una problemática, qué sucede, hechos generales, básicamente. De hecho, van a ver, de hecho van a ver que la introducción va en este estilo, como una pirámide invertida. Va de lo general, en la parte más ancha lo general, y en la parte más angosta lo específico, que termina en esto, el objetivo del trabajo, que insisto, lo vamos a ver más adelante. Entonces, un contexto, la introducción está contenida de un contexto, de una necesidad, ¿sí? Ahí siempre en la introducción hay que motivar el porqué de nuestro trabajo. ¿Y cómo se motiva? Pues mostrando la necesidad y el objetivo del trabajo, principalmente. Se lo hablo. Acuérdense que antes, como ya planificaron,
En esa planificación se plantearon unos objetivos, tenían una respuesta, una pregunta de investigación. Pues esa pregunta de investigación va aquí, en la introducción. Así que eso no es trabajo perdido. Por eso una buena planificación nos permite escribir básicamente o nos permite escribir rápidamente nuestro artículo científico. Ya, entonces la introducción era el contexto, una necesidad y el objetivo del trabajo, y algunos también, dependiendo de si tengo espacio o no, suele poner el contenido que va a llevar a cabo nuestro artículo, el artículo que estemos escribiendo. Bueno, en materiales y métodos normalmente se utiliza el software utilizado, si es que se ha utilizado, las herramientas que se ha utilizado, los materiales que se ha utilizado, y se detalla el experimento si fue una investigación del tipo experimental, ¿sí? Se detalla el experimento. Si fue del tipo no experimental, el proceso de observación que se realizó. Acuérdense, ¿han visto diseño o han visto metodología de la investigación en algún punto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No han visto o no se acuerdan? Sí, no sé. Que sí hemos visto. Han visto. Acuérdense que en tipos de investigación tenemos tenemos varios tipos de investigación, dividido por el enfoque, por el alcance, por el diseño. Acuérdense que en el diseño de la investigación hablamos de diseño experimental y diseño no experimental. Cuando hablamos del diseño experimental, decimos que influimos sobre las variables. Y cuando hablamos del diseño no experimental, decimos que no se influye y solo es observador. ¿Sí? Ya sea en un instante de tiempo, como tomar una foto, o un tipo de investigación longitudinal que se llama en varios espacios de tiempo. Entonces a eso me refiero cuando digo si es que hubo un experimento, detallar el experimento, o si fue no experimental, pues cómo fue la observación. Se detalla esos detalles, se detalla esas características del diseño de la investigación en materiales y métodos, sin explayarse mucho. ¿Por qué? Porque siempre, mientras más reducido, más claro y más preciso sea, será mejor. Ya. Vamos a limpiar esto. Y sí. Entonces, en materiales y métodos se hablará cómo se escribe y demás en materiales y métodos, pero de momento ya saben qué llevará en esta sección. Luego los resultados, se describen los resultados únicamente. Y aquí pongo en mayúsculas, no se interpreta, no se da interpretaciones en los resultados, solo se los describe. Tablas, figuras, cualquier diagrama que nos estemos utilizando que sea el resultado de haber aplicado esta metodología y está respondiendo a la pregunta de investigación, se lo plantea en los resultados. ¿Sí? Insisto en esto, ya hablaremos a detalle cómo se realiza un análisis, cómo se realiza una redacción. De hecho, los resultados son los más importantes, pero los más facilitos de redactarlos. ¿Sí? Y ya les voy a poner un ejemplo. Luego vamos con la discusión, y en la que se realiza la discusión contiene el análisis de datos y las conclusiones. ¿Sí? Básicamente. Entonces, ya vemos esos 4 componentes de qué están compuestos. Introducción, básicamente a su mente la necesidad, qué problemática están resolviendo. Métodos, qué herramientas he utilizado, hardware, software, lo que he utilizado, describirlas. ¿Por qué? ¿Por qué me sirve eso? Pues porque más adelante el que lea mi artículo va a tener la capacidad de replicar, o puede tener la capacidad de replicar esos experimentos que yo he realizado, si ha sido del tipo experimental. ¿Sí? O no experimental, bueno, en función del diseño que se haya aplicado. Los resultados, ya saben que es mostrar y describir, no interpretar. Y la discusión, análisis de datos. Y con eso tenemos nuestro artículo científico. Ojo, he ido muy rápidamente porque estamos viendo solo el contexto. Ya vamos a irlos describiendo, cada uno de ellos, inclusive. Ya. Entonces, ya saben, pero esto es la teoría. ¿Cómo se empieza? Pues la recomendación que hacemos cuando escribimos por experiencia, nos corresponde figuras y tablas, iniciar. ¿Sí? Si ya tenemos resultados, si hemos aplicado una metodología y tenemos nuestros resultados, plasmarlos de una forma resumida. ¿Sí?
y ese resumen, o lo que nos permite resumir o qué objeto nos permite resumirlo, pues una tabla o un diagrama, cualquiera sea esto, puede ser un scatter, puede ser un diagrama tipo barras, puede ser un diagrama en línea del tiempo, puede ser un mapa, lo que nos ayude. ¿Sí? Nosotros como autores decidimos de qué forma se transmite mejor nuestros resultados y empezar por ahí. Insisto, figuras y tablas es lo más facilito del trabajo. Ojo, cómo llegar a esas tablas, cómo llegar a esas figuras, tiene su tiempo. Sí, ahí radica todo nuestro trabajo. Muchas veces, si es, dependiendo del caso, ahí radica la mayoría del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo obtener? Y al final, mostrar los datos. Sí, entonces, primero, plasmar figuras y tablas. Luego, describir esas figuras y las tablas. Luego, redactar los métodos con las herramientas que se utilizó para lograr los resultados. Luego, hablar de la introducción, es decir, de la necesidad, del contexto y los objetivos de su trabajo. Ya es redacción nada más, porque tomen en cuenta que ya planificaron antes. ¿Sí? Ya hubo una planificación antes de ponerse a trabajar con los, qué sé yo, con la tarjeta electrónica, con los sensores, con actuadores y demás, con los... Bueno, en fin, en general, cada ingeniería tiene sus métodos, sus instrumentos. Así que antes de meterse a cacharrear, antes de meterse a cablear, pues planificaron eso. Entonces ya lo tienen. Y una vez que ya tienen la introducción, la necesidad, saben a qué necesidad van a responder, pues viene ya la discusión. Relativamente, básicamente en la discusión es ver si es que se alcanzó, si se respondió o no se respondió la pregunta de investigación, si se alcanzó, no se alcanzó a responder los objetivos y en función de esos resultados que nosotros tenemos, en función de esas tablas y figuras que tenemos. En la discusión se hace mucho referencia, o se debe hacer referencia a las figuras y las tablas, porque es el trabajo nuestro con el que estamos argumentando ese análisis de datos. ¿Sí? Entonces la discusión fundamental. Dependiendo de cómo estemos, de lo que estemos buscando en un artículo científico, en algunas ocasiones la discusión es el primer bloque o el primer componente que se puede leer en un artículo científico. ¿Sí? Después de haber leído el abstract, claro. Ya. Y finalmente, ya cuando todo esté listo, cerrado, si ustedes tienen coautores, seguro trabajarán con su tutor o con un experto y tienen coautores. Una vez que ya hayan acordado todo el trabajo, ya le vean la forma a su artículo, al final, ya antes de entregar el resumen. ¿Sí? Porque ya han dado la vuelta a todo su trabajo. Eso lleva tiempo, por supuesto, acuerdos, reuniones y demás. A veces los coautores podemos decir que no nos gusta un enfoque con el que estamos dando el artículo, a otro autor no le gusta el enfoque, y eso debemos empezar a trabajar. A personas al menos que trabajen que les gusta la investigación, tener la mente abierta para las colaboraciones, es fundamental las colaboraciones. ¿Sí? Listo, entonces al final, cuando ya hayamos escrito nuestro trabajo, al final el resumen. ¿Sí? ¿Qué es el resumen? Insisto, tomar el contexto, una oración, o es como yo lo escribo. Ya más adelante les voy a decir que cada uno tenemos nuestra forma de escribir, eso es natural, pero al menos como lo escribo. Una oración del contexto, una oración de la necesidad, una oración del objetivo, una oración de los métodos, una oración de los resultados más relevantes o el más relevante, una o dos de la discusión y la conclusión final. Y la significancia es importante. Ustedes al final del resumen, que también vamos a hablar a detalle, pero ya les estoy dando los tips, las recomendaciones. Al final del resumen ustedes tienen que poner lo significante en su trabajo. Yo suelo decir vender su trabajo. ¿Para qué sirve su trabajo? ¿Por qué es importante su trabajo? ¿Sí? Y lo venden, bueno, lo venden entre comillas, ojo, no me refiero a lo mercantil, sino a esa frase que puede transmitir
lo verdaderamente importante de su trabajo en su área de investigación. ¿Sí? No sé cómo voy, chicos, ¿me van entendiendo? ¿No me van entendiendo? ¿No saben de lo que les hablo? ¿Saben de lo que les hablo? Quiero escuchar sus recomendaciones, sus opiniones. Esto, claro. Byron, muchas gracias. Alguien que no quede claro, o puede quedar, ojo, esto no es que tienen que así hacerlo, ¿no? Hay varias formas de escribir, como ya le voy a mencionar más adelante. Quién sabe, alguien conoce otra forma, leyó algún artículo, vio algún video, asistió a alguna charla y sabe cómo hacerlo. Aquí doy mis recomendaciones en función de mi experiencia y en función, bueno, los libros también, les mencioné el libro de Robert Day, que también nos menciona un poco cómo escribirlo, ¿no? Bueno, entonces si está claro, o si alguien tiene alguna pregunta, me dice por favor. Entonces, esa es la recomendación, una de las recomendaciones que les hago de cómo empezar. Y aquí viene ya un poco más a la práctica, ¿no? ¿Por dónde empezar? Les pongo ahí. Esto puede ser una cuestión de estilo. Aunque cada autor puede tener su estilo, podemos dar lineamientos generales. Insisto en esto. De hecho, debería ponerlo estilo en rojo y en negrilla. Cada autor en realidad tiene su estilo. Hay algunos que, un ejemplo, en cada sección de estas le gusta ir redactando lo que ya redactó antes en una frase para dar el hilo conductor del trabajo. Personalmente no me gusta porque es redundar y como se busca ahora actualmente en ciencia, lo que se busca es escribir artículos cortos, ¿no? Hay mucha información y no muchos se pueden dar el lujo de leer cada una de esas partes. Pero hay autores que en su estilo les gusta escribir así. Respetable, aceptable, van a encontrar artículos publicados de mucha calidad, ¿sí? De alto impacto, muy referenciados con ese estilo. No está mal, simplemente es un estilo de cada autor. Ya, entonces, primero lo que les recomiendo es iniciar con un storyboard. ¿Han escuchado qué es un storyboard? ¿Saben qué es un storyboard? Les pongo aquí a la derecha, miren, un storyboard es contar la historia pero con imágenes, solo con gráficos. Entonces, si ustedes lograron sacar ya sus resultados, sus tablas, ustedes ponen, si quieren lo imprimen, recortan, si les facilita, que no es lo común, no se suele hacer, ya se tiene en digital, pero ustedes obtienen las figuras que van a poner en su artículo y cómo lo van a ir contando. Hay artículos, unos más difíciles que otros de contar, sin duda, dependiendo de lo que estemos haciendo, pero es conveniente que vayan sacando imágenes de cómo va a ir contando la historia. Recomendación. Luego, una vez que ya tienen la historia, o al menos la historia contada en imágenes, luego pasan a redactar cada una de esas imágenes siguiendo, aquí les pongo, siguiendo esta recomendación. Insisto, estos son tips que les estoy recomendando en función de mi experiencia y en función de lo que leí. ¿Sí? Pueden encontrarse con otras formas de hacerlo, pero bueno. Entonces, una vez en figuras y tablas han formado su storyboard, lo que quieren contar, lo que quieren transmitir, luego pasan a redactar ya los resultados, métodos, la introducción y la discusión, siempre de corrido. Ir de corrido, escribir, y por eso les pongo acá, ¿no? Escribir, escribir y escribir, ¿sí? Tener un primer borrador, no detenerse a los detalles. Se dice que el 80%, nosotros muchas veces desperdiciamos en pulir, que quede la frase exacta en cada sección. Eso puede resultar ser un error. ¿Por qué? Porque esa frase exacta, muy bien formada en el lenguaje que estén realizando, más adelante quizá no tiene relación con lo que escribieron en otra sección o no concuerda plenamente con otra sección y hay que modificarlo. Por eso lo conveniente o la recomendación que se hace es ir de seguido, de corrido en la escritura del borrador y luego volver a releer, ver si es que los componentes de cada uno los componentes del artículo coinciden, tienen un hilo conductor.
Y una vez que ya tiene el hilo conductor, van con el pulir del lenguaje, qué sé yo, estructurar mejor la idea, clarificar la idea, pero la primera recomendación es que se escriba un borrador. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, fíjense en tres pasos fundamentales. El primero, un storyboard. Segundo, escribir un borrador. Y tercero, ya pulir el lenguaje, estructurar adecuadamente, cumpliendo las reglas gramaticales, las citas, referencias y demás que habíamos visto ahí inicialmente para lograr estas características que les puse aquí, que sea claro y preciso. ¿Sí? Entonces, esas son las recomendaciones generales de cómo escribir un artículo científico. Más adelante vamos a ver, de hecho, la próxima semana vamos a ver ya lo que es una introducción, cómo se escribe, en qué tiempos vamos a escribir, o al menos las recomendaciones, cómo se lo plantea, citar, referenciar y demás. ¿Sí? Listo, entonces hasta ahí la parte teórica, chicos, en cuanto a una introducción de cómo escribir un artículo científico. ¿Sí? Insisto en esto, es cuestión de estilo, de cada autor. ¿No? Y si es que a ustedes les gustó este estilo, abárquenlo, llévenlo, modifíquenlo, y si no les gustó, busquen un estilo, pero lo que les lleve es a un conjunto de pasos para alcanzar su objetivo. Ese sería que busquen ese estilo que les facilite el trabajo, no que les complique. Ya. Bueno, no sé si hasta ahí tienen una pregunta, chicos. ¿Qué hora es? ¿Cuánto he tardado? 40 minutos aproximadamente. Melanie. No, y que todo comprendido. No hay, bueno, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta. Gracias, Melanie. ¿Alguien ya ha escrito un artículo científico aquí? ¿Está escribiéndolo? No. Ojo, chicos. Bueno, esperemos que las cosas mejoren. A esta altura sí deberíamos, al menos uno, dos, escribir. Plantéense en eso para su trabajo de titulación, que su trabajo de titulación no quede en la biblioteca o como para presentar un requisito. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes presenten una publicación que sea aceptada en un congreso o en una revista, mucho mejor, por supuesto, pero es más tiempo, más profundidad en el estudio. Al momento en que ustedes tengan una publicación, eso enriquece su hoja de vida en general. E incluso si ustedes tienen bueno, yo creo que les mencioné también esto, si ustedes tienen la aspiración, y de hecho voy recordando que todos quieren aquí seguir una maestría y salir del país, ¿qué les podría abrir las puertas para ello? Una publicación en un congreso, y no es complicado, ¿sí? Entonces un poco les invito a que vayan pensando en que este artículo que van escribiendo, vayan puliéndolo, y ojo, no necesita ser extraordinario, con conocimientos inéditos, porque muchas veces creemos que es así, que cuando vamos a hacer un trabajo de fin de grado, de máster o un doctorado, se acerca un poquito a lograr el premio Nobel. ¿Sí? No hace falta, que ese puede ser el primer peldaño para que a futuro logren ese Nobel, por supuesto, ojalá, pero vamos paso a paso. Entonces, en esta primera aproximación pueden ser detalles pequeños, que sean originales. Lo que se busca es que sea original tanto en la metodología, que sea original tanto en la discusión, o sea, en el análisis de datos, que sea original en la herramienta. Se puede tener originalidad en diferentes puntos, ¿sí? Así que ya les invito a escribir. No crean que escribir un artículo significa estar muy, muy cerca del Nobel. No. Es un paso para él, sí, plantéenselo, pero no necesariamente. Listo. Ok. Entonces, les doy unos 5 minutos voy a hacer esto. 5 minutos de descanso, 5 minutos para abrir Overleaf. Ahora sí quiero, antes de salir, quisiera ver qué personas que levanten la mano, quienes ya han trabajado con Overleaf. Overleaf es látex, es un lenguaje de marcado, es una herramienta que nos permite escribir
documentos con mejor caligrafía, con mejor tipografía, corrijo, con una mejor tipografía, nos facilita separar, bueno, tiene algunas ventajas que les voy a hablar de ello. Cuatro personas nada más, cinco. Un poco les pregunto esto porque quiero saber con qué profundidad tengo que ir, ¿no? En látex. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chicos. Solo 8 han trabajado, entonces tengo que ir con lo básico, entonces. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Estamos 25. No alcanzamos ni el 50%. Entonces, voy por lo básico. Perfecto, chicos. Entonces, voy por lo básico. Voy por lo básico y si no, más adelante voy por algo más. Quiero verles. Bueno, ya sé un poco cómo han trabajado, quién ha trabajado. Gracias, Paul, Ariel, bueno, Melanie, a todos quienes han respondido. Y vamos hoy con lo básico. En otra clase voy un poco más avanzado para que se pueda trabajar y van a ver que se puede hacer maravillas con látex en general, sí, aprendiendo a manejar ese sistema. Listo, chicos, entonces, ¿qué hora tenemos? Permítame un momento. Tenemos 11:47. Nos volvemos a ver a las 12 horas, pero quiero que ya vayan abriendo látex y vayan acordándose a quienes no se hayan acordado y ¿qué más? Y a los que no a los que no han visto nunca látex y no saben ni qué es eso, se quedan conmigo porque les voy vamos a abrir una cuenta en Overleaf, que es una de las herramientas más sencillitas para trabajar, que luego podemos trabajar en nuestro ordenador. Tiene sus facilidades, a mí me gusta, yo trabajo en el ordenador básicamente. Sí, a mí no me gusta, es un poco lento Overleaf, pero para nuestro ejemplo y para lo que ustedes van a hacer, un artículo, les va bien, va bien. Así que chicos, quienes ya conocen un poquito, ya tienen una cuenta en Overleaf, pueden irse, qué sé yo, a tomar agua, descansar, pararse, moverse un poco, una pausa activa, está bien. Y a quienes no, se quedan conmigo. Quisiera ver si es que alguien se queda conmigo para abrir una cuenta en Overleaf. ¿Alguien se va a quedar conmigo? O si no, volvemos todos a las 12. Yo por mi parte no tengo cuenta en Overleaf, Inge. Lo que pasa es que yo he trabajado sí he visto látex, pero yo he trabajado con otros tipos de programas. No pasa nada. Yo también voy a trabajar con otro tipo de programas. Así que no pasa nada, Jonathan. Vamos a ver los dos. Bueno, dos en general, porque hay varios programas. Ya, ¿alguien más? Jonathan, bueno, pero si no, Jonathan, si has trabajado, sabes un poco, abre una cuenta en Overleaf porque vamos a trabajar en Overleaf para su artículo científico. Recuerden que es un trabajo. Es su trabajo, el trabajo al final van a presentar un artículo científico sobre una problemática y tiene que llevar los componentes que acabo de decir, pero en látex. Una cuenta en Overleaf tengo que abrirlo y... Por favor, tienes que abrirlo, tienen que abrirlo, obligatoriamente tienen que abrir una cuenta en Overleaf o si tienen el software ya instalado, pues adelante. Yo tengo TextMaker, por ejemplo. Si alguien, ese es el que yo había tenido antes, sino que como yo formateé recientemente las computadoras, yo perdí todos esos programas. Claro. Quería volver a instalar otra vez y creo que mejor iría con Overleaf directamente. Eso es, esa ventaja te da Overleaf. No instalas nada, te subes a la nube y están ya instalados el compilador, el editor y demás. Y tiene su facilidad. A mí no me gusta, ya les digo por qué. Una de las razones va lento, un poco lento. Ya. Entonces, bueno, Jonathan, en ese caso, alguien más que no tenga, crearse una cuenta en Overleaf, les envío el enlace. A ver, Overleaf. Ya, quienes no han escuchado van a encontrarse con esto, con una pantalla como esta. Voy a compartirles el enlace. Everyone. Y ahí está. Sí, aquí vayan a registrarse y créense necesitan simplemente un correo electrónico nada más. Y les pedirá la contraseña y ya está.
Listo, chicos. Voy por un poco de agua. No sé si alguien Una preguntita necesita. antes de cualquier cosa. ¿El Overleaf lo registramos con cualquier cuenta o con la cuenta de la universidad? O cualquiera, no importa. Sí, yo no he escuchado. Hay algunas cuentas de universidades que les facilitan el compartir con más de 2 usuarios su trabajo, su documento. Sí, no sé si, yo creo, no sé si es que la Universidad Salesiana tiene esa ventaja. Creo que no, pero con todo ya les comento. Veamos si tiene algo. Pero sí, de momento con cualquier cuenta, Jonathan creo que era, ¿no? Sí. A ver, Leaf. Sí, entonces con cualquier cuenta. Universidad Técnica Salesiana. Veamos, a ver. Revista Ingenius. Revista Ingenius Overleaf. No, eso no es. Látex Click, Látex Click. Universidad de Ingenios, Overleaf herramienta. ¿No? Twitter. Ah, no, solo les da el formato, miren, de Ingenius. Sus trabajos podrían ser publicados aquí, miren. Incluso pueden enviar en castellano si requieren. Está en castellano. Ya. Recording stopped. Ok, empecemos por esa parte, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, necesito pararme ya. Estar sentado nos está pasando factura a todos. Así que en 7 minutos nos volvemos a ver, chicos. Empezamos con látex.
Listo, chicos. No sé si podemos empezar. Sí. Ok. Listo, chicos. Entonces, para esto, insisto, les pregunté, como veo que la mayoría no ha trabajado con látex, pues voy de lo básico, ¿no? Desde lo básico. ¿Dónde está esta transparencia? Ya. Ok, empecemos entonces con látex, chicos. ¿Qué es lo que o con qué lo relacionaríamos a látex? Las personas que no han trabajado con látex tal vez han trabajado con PHP o HTML, o una página web, para hacer una página web. ¿Han trabajado en algún punto con HTML, chicos? No. No. Vale, no es el ejemplo entonces. Perfecto, bueno. ¿Qué significa? Látex es un lenguaje de marcado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un lenguaje de marcado, voy a escribirlo aquí, permíteme, anoto. Al igual que HTML, un lenguaje de marcado hace esto, trabaja con etiquetas. Por ejemplo, si yo estoy en HTML, si yo digo que quiero poner un título, pues coloco una etiqueta de título. Este es mi título, y debo cerrar esa etiqueta. Título. Fíjense que esta forma que yo estoy utilizando significa que el título está cerrándose. Y esta etiqueta me está determinando que eso es el título. Y yo más adelante puedo tener otra etiqueta que me diga body, el cuerpo, y escribir cualquier cosa. Y al final tengo que, pues, cerrar body. Y esa es la etiqueta, que toda etiqueta que abro voy a cerrarlo. Es como se trabaja. Eso es lo que es un lenguaje de marcado. Así se trabaja con HTML, por ejemplo. Entonces, acuérdense de algo. Aquí estoy separando estructura, porque le estoy diciendo que una etiqueta que tenga un título, y luego el contenido ya. Es decir, separo contenido y separo la forma y el fondo de mi documento. Eso es un lenguaje de marcado. Entonces, a quien no sabía HTML, pues ya les doy una insignificante introducción de HTML para que tenga idea. Listo. Entonces, el látex es un lenguaje de marcado, ¿sí? Un lenguaje de marcado define diferentes marcas, etiquetas para procesarlo, como acabé de hacer con título. Esto no estoy escribiendo, esto no estoy grabando. Permítame un momento. Recording in progress. Entonces, a quienes están reincorporando, están viendo este video luego, lo que le estaba indicando es qué es un lenguaje de marcado, y ponía un ejemplo con etiquetas de HTML, por ejemplo, body, ¿sí? Cuerpo, que sería, ¿no? Body, y que tengo la etiqueta cuerpo, o body en inglés, escribo cualquier documento y esa etiqueta siempre tiene que ser cerrada también. Entonces, body. Y a esto no se refiere con un lenguaje de marcado, ¿sí? Ya expliqué esto, pero a las personas que estén viendo luego este video
que sepan a lo que me refería. Entonces a eso se refiere con diferentes marcas o etiquetas para luego que el documento se formatee automáticamente, ¿sí? Para poder procesarlo. Separa el contenido de la forma. Eso es una de las ventajas, una de las mayores ventajas de LaTeX. ¿Por qué es una de las ventajas? Porque en publicaciones muchas veces nosotros enviamos con cierto formato, con ciertas especificaciones en la bibliografía, ¿sí? Que cumpla cierto formato, enviamos a la revista 1. ¿Y qué pasa en la revista 1? Pues no les gustó nuestro trabajo, nuestro enfoque, no nos aceptan, nos rechazan. Para enviar a la revista 2 tendríamos que modificar porque tiene otro formato. Eso en un editor de texto, por ejemplo, tendría que formatear todo. En lo que es LaTeX, modifico 2 líneas de código, me cambia de plantilla, me cambia el formato de la bibliografía y lo envío nuevamente. Eso es una gran ventaja. ¿Ya? Entonces separa el contenido de la forma. Sí, puedo enviar a 3 diferentes revistas, que eso simultáneamente no se puede hacer. Puedo enviar a 3 diferentes revistas, pero a una nada más. Pero al final me quedo con una y solo he modificado las 2 líneas del formato, de la forma de mi documento. Yeah. Entonces, separa el contenido de la forma y veamos entre las ventajas y las desventajas. Alta calidad tipográfica, lo que les mencionaba hace un momento, su tipografía es variada, muy variada y de calidad. Una prueba que se suele hacer cuando queremos verificar el PDF en qué documento ha sido realizado. Ustedes hacen un zoom gigante, ¿sí? un zoom de 1000 si permite la herramienta, y van a ver que con LaTeX no se pixela la letra. En el caso de la C, por decirles algo, hago un zoom y no se va a pixelar, a diferencia de otros editores que cuando hacen un zoom se nota claramente que va pixelándose la señal. Perdón, pixelándose la imagen. Nos concentramos, una vez que ya aprendemos, eso sí, una vez que ya aprendemos sobre el etiquetado y cada una de las etiquetas y condiciones y demás, nos concentramos en el contenido y nos olvidamos de la forma. Eso es verdad, pero hay que aprender el contenido y eso cuesta. Sí, eso es una de las desventajas que lo menciono a continuación. Fácil de incluir con las fórmulas, muy fácil de escribir o relativamente fácil. Si no estamos familiarizados nos cuesta al inicio, ¿sí? Pero después pues ya se facilita la escritura con fórmulas. Es un estándar de facto para publicaciones científicas. Nos facilitan siempre, cuando queremos escribir a un congreso o a una revista, siempre nos facilitan en los dos formatos, ¿no? En LaTeX o en otro editor de texto, en cualquier editor de texto. Entonces, en ese sentido, sí vamos a encontrar en el ambiente científico, vamos a encontrar bastante formatos en LaTeX. La desventaja, pues la curva de aprendizaje es alta en LaTeX. Sí, es no como un lenguaje de programación, pero para lograr calidad se necesita aprender ciertos trucos, cierta lógica. Entonces, la curva de aprendizaje es alta en LaTeX. Y para lograr calidad igual, atraviesa un proceso de compilación. Eso lo hace comparado con otro relativamente lento. No es lo mismo que yo sigo escribiendo el texto y en un editor de texto veo la forma, cómo va quedando. Con LaTeX, en cambio, tengo que compilar. Compilar, sí saben, ¿no? ¿Alguien no sabe qué es compilar? Una compilación. O, mejor dicho, si no sabe, es una traducción al lenguaje de máquina. No nos vamos a complicar ni vamos a entrar en detalles. A quienes no sepan qué es un compilador, que espero que todos lo sepan, un compilador es una traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Entonces, esa compilación la realiza bueno, tiene un compilador, LaTeX, ¿sí? Entonces, eso puede ser relativamente lento, dependiendo de la cantidad de documento, la imagen que se esté trabajando y demás. Pero, bueno, eso lo ponemos como desventaja. Al final de todo, esto no es para todos los trabajos. LaTeX
o al menos yo recomiendo no utilizarlos para todos los trabajos. Depende para qué es lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si voy a escribir un texto de unas 2 páginas, me voy a Word y lo hago, me voy a Writer y lo hago, me voy a cualquier editor de texto. Pero si voy a escribir un libro o voy a escribir mi tesis como tal, le recomiendo LaTeX porque me facilita el trabajo. Me facilita, como ya les dije hace un momento, la forma. Me concentro en el fondo, en el contenido y me olvido de la forma. Entonces, no va para todo. Esto, si es que yo quiero escribir un documento o hacer una presentación de unas 3, 4 diapositivas y que no merece ni calidad ni referencias, bueno, más que calidad, siempre calidad, ¿no? Pero quiero decir, no merece, no es tan riguroso, no hace falta referenciar, no hace falta cierta estructura, voy con un programa, con PowerPoint o Impress para desarrollar, para escribir unas 5 diapositivas nomás. Pero si ya va a ser para en el que tengo que referenciar a figuras, referenciar a tablas, citar, tengo que incluir, bueno, eso de cambiar del formato también en LaTeX puedo hacer diapositivas y con una buena presentación cambiar el formato con 2 líneas o 3 líneas. Entonces, si ya quiero escribir algo más riguroso y con referencias, LaTeX es una buena opción, ¿sí? Eso es en cuanto a ventajas y desventajas. Veamos un poquito más cómo se escribe lo que les decía. Empecemos con algo, lo básico, ¿sí? Eso es para las personas que no conocen nada de este lenguaje de marcado de LaTeX, pues siempre empezar el documento. Begin document, end document. ¿Sí? Siempre empezarlo. Fíjese, voy a cerrarlo bien. Fíjense, esa es la etiqueta, ¿sí? Begin document, y esto puede cambiar a paper, article, dependiendo de lo que vamos a escribir. Y end es la otra etiqueta, la etiqueta que inicia y la etiqueta que cierra. Esa es la lógica aquí en LaTeX, ¿sí? Luego, por ejemplo, para otras, dar formato al texto, para poner en negrillas, un ejemplo nada más, para poner en negrillas la etiqueta TextBF, TextBF, como quieran verlo, o BF también, y dentro de ello el texto que yo quiero escribir. En este caso, fíjense en que esto es para texto específico y lo que les acabé de hablar antes es del documento. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que les estoy poniendo aquí? En resumen, es que tenemos diferentes etiquetas para escribir o escribirlo de diferente forma. ¿Sí? Y esas etiquetas tenemos que aprendernos. A eso nos referíamos con la curva de aprendizaje. Que tiene ventajas, por supuesto que tiene ventajas. Ya les voy a mostrar las grandes ventajas que tiene. Formato. Un formato, un ejemplo, ¿sí? Que yo puedo ir, dependiendo del documento que esté creando, puede ser en un artículo, voy con sección, subsección, y yo solo escribo sección y automáticamente me asigna la sección, el 1 en este caso. Sí, y va dando el formato, por supuesto, al texto que tenga. Luego, aquí va el sección y el título. Ya vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Solo lo que quiero es que se vayan. Esto es su primera aproximación a LaTeX y quiero que vaya de una forma sencilla, con lógica, con sentido, ¿sí? Entonces, tiene la sección y luego tiene la subsección, en donde yo no coloco ningún 1, 2, 3 ni nada, simplemente coloco lo que es subsección y dentro de ello se va creando la nomenclatura necesaria, ¿sí? La numeración necesaria. Si quiero otra subsección, pues coloco 2 ¿sí? Sección, subsection, y luego pues se va creando automáticamente. Me olvido de ello. ¿Sí? A diferencia de los editores de texto, esto al menos para mí me parece un poco engorroso irle encontrando el margen, el formato, y si es un documento de 100 páginas, esto se vuelve una pesadilla. Para mí, cuando no conocía LaTeX en mi trabajo de fin de grado, para mí Word era una tormenta, o sea, salí odiando Word para escribir esos documentos. Así que tiene sus ventajas.
Ya. Bueno, luego tengo varios. Si estoy escribiendo un libro, por ejemplo, sí, pues estoy escribiendo mi tesis, la tesis, yo puedo hacerlo en formato libro y utilizar chapter. Puedo hacerlo también. Luego viene ya, si es que yo quiero escribir los autores, con autores, que voy a utilizar todas estas, no se preocupen. Pero fíjense en las etiquetas, eso es lo único que quiero decirles, que yo tengo etiquetas para ir creando cada uno de los componentes de mi documento del que estoy creando. ¿Sí? Listo. Esto es uno. Ahora vamos con tablas. Sí, hay una forma de exportar tablas de MATLAB o de cualquier otro lenguaje de programación a tablas en LaTeX. Sí, LaTeX, la verdad, a mí, mi opinión personal, puede resultar un poco engorroso. Puede resultar un poco engorroso. Pero bueno, es lo que hay con LaTeX. Para hacer una tabla, por ejemplo, begin tabular, ¿sí? Y con esto decimos cómo queremos que se alinee cada una de las columnas, L left para la izquierda, la C para centrar y R para right. Entonces, left, en este caso están alineados todos a la izquierda. Luego el ampersand, que es para separar las columnas, ¿sí? Y el doble igual, que son enter en LaTeX. La barra inclinada, la doble barra inclinada, indica que hago un salto de línea. Entonces, fíjese que con esto es algo muy sencillo, podemos escribir vía tablas, ¿sí? Entonces, eso, hline para escribir la línea y cerramos el end, la etiqueta, como tal. Vamos a irlo haciendo poco a poco, solo, insisto, primera aproximación. Esto en cuanto a tablas, columnas, aquí es de lo que hablé aquí anteriormente. Se begin tabular, en tabular, y eso. Los diferentes caracteres en letras griegas y demás tienen, o es para escribir fórmulas, que ya vamos a escribir fórmulas, también tiene su etiqueta, en este caso es equation, por ejemplo, si queremos escribir, dar numeración a una ecuación, o si simplemente queremos dar la forma en la ecuación o con los caracteres de ecuación, tenemos unos caracteres nada más, que ya lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, mi primera aproximación, lo que pretendo es que todo es con etiquetas. Tengo que escribir en etiquetas y después me va dando el compilador, a través del compilador, yo puedo dar formato a mi documento. Eso, lo que me encanta de LaTeX, pues con una sola línea, por ejemplo, con esta sola línea, estoy dando, bueno, dos líneas en realidad. Uno, llamo al estilo para mis referencias, y otro llamo ya hago las referencias al documento ya. Con dos líneas yo ya obtengo las referencias. Eso para mí es una maravilla. Sí, no le doy formato, nada, solo especifico el formato y luego lo llamo y ya están las citas y las referencias bajo lo que yo quiero. Ya, pero ahí hace falta un proceso intermedio que no les he dicho, claro, pero yo les doy solo el resultado final, cómo cómo se utiliza en LaTeX. Sí, que necesitamos un documento, un .bib, pero bueno, ya hacemos el ejercicio tranquilamente. Ok, entonces no sé si hasta ahí, insisto, no tienen por qué entenderlo todo. A quienes primera vez van a utilizar el documento, este lenguaje de marcado, no se preocupen, vamos a ir paso a paso. Pero si hasta ahí tienen alguna pregunta, lo respondo con gusto, chicos. Si no, vamos a la parte práctica ya. Voy a la parte práctica. Sí. Ok, chicos. Listo, entonces empecemos. Vamos con... Yo voy a hacerlo a mí me interesa trabajar en los dos ambientes, ¿sí? Yo voy a hacerlo ¿y cuál es el fin? Pues que sepan que esté instalado en el ordenador estén trabajando en una herramienta en línea, en la nube, como es Overleaf, con las dos funciona lo mismo. Entonces, partamos de algo, ¿sí? A ver, partamos de algo. Voy a compartir primero el documento. Lo más básico que vamos a hacer
lo más básico que vamos a hacer. Voy a crear este documento. A ver, antes de eso, les indico qué documento es. Ahí. Ok. Entonces, aquí chicos, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Como una primera aproximación. Vamos a ponerle un título, vamos a ponerle un nombre del autor, vamos a crear una sección del documento, es este PDF el que vamos a desarrollar, vamos a crear un documento una sección, una subsección, vamos a poner un texto cualquiera y vamos a poder citarlo. Luego en otra sección, en otra subsección, vamos a crear una tabla y finalmente vamos a llamar una referencia. Ese es el taller que he preparado para el día de hoy, lo más básico que puede haber. ¿Sí? Entonces vamos paso a paso. Primero, creando el documento. ¿Sí? Para crear ese documento necesitamos estas sentencias. Yo voy a ir creándolo en un nuevo documento, claro. Yo ya tengo aquí el documento, pero empezamos con esto. ¿Sí? Vamos a empezar con esta parte del begin document y el end document. ¿Ya? Pero a este documento siempre hay que darle un formato. ¿Qué tipo de documento necesito? Entonces me voy el document class y coloco el documento que tengo aquí. En mi caso, yo le he puesto como artículo, pero aquí puede ir book, por ejemplo. ¿Sí? Y esto se organiza de otra forma y demás. Pero de momento lo que vamos a hacerlo es como tipo artículo. Esto vamos a grabarlo, ¿sí? Vamos a grabarlo y yo voy a grabarlo aquí, voy a crear otra carpeta. Ustedes guárdenle donde a ustedes les conviene, ¿no? Crece una carpeta porque cuando compilamos, este archivo genera más archivos, ¿sí? Entonces voy a guardar el documento, un Hello World example en escritura académica. Escritura académica, periodo 58, ¿sí? Y así le reconocemos. Entonces el nombre, pueden ponerle cualquier nombre, siempre les va a crear como un archivo. En el caso de LaTeX, ya voy para LaTeX, quiero decirles que esto pueden escribir en el mismo documento. Entonces aquí van a poner, yo voy a ponerle mi primer artículo, ¿sí? Si quieren ponerlo así, ya. Eso en cuanto a Overleaf, que yo puedo crear ya el primer documento, guardarlo en una carpeta y ya está. Ahora vamos con LaTeX, chicos, que voy a crear el mismo documento, pero en LaTeX, ¿sí? Disculpe, una consulta. Claro. En lo que acaba de escribir en la pantallita que nos muestra no se vio nada de lo que escribía. No sé si está escribiendo en otro lado. Estoy escribiendo aquí. Solo se ve lo que es el document class, begin y el end. Sí, es eso. Y ahora eso hay que guardarlo. Voy a ponerlo aquí, cerrar, voy a compartir todo. Mira, solo esto, de momento he creado el documento y le he dado formato. Nada más. Y a esto hay que guardarle, archivo, guardar, ya no me sale porque está guardado. Y aquí tienes que guardar en una carpeta en el directorio que tú desees. Hasta ahí, ¿me has seguido? No sé qué me habló para referirme por... Sí, estoy hasta ahí. Pero le compilo, estoy desde la página y me sale compilación error. Sí, falta documentos. Entonces, ahora les decía, entonces vamos, en este caso, vamos ¿dónde está? Permítame un momento, me paso a ya. ¿Dónde está acá? Entonces voy a entrar. ¿Dónde está?
overleaf. Acá está. Aquí está. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Ya. Entonces yo voy a mi overleaf y lo que tenemos que hacer en overleaf incluso me facilita aún más el trabajo. Porque ahí, si ustedes desean, pueden ya crearse, pueden darles un formato, les facilita un formato. Sí, si no, puede ser un proyecto en blanco. Y ya está. Nosotros vamos a crearnos un proyecto en blanco. Insisto, chicos, aquí hay más para trabajar, ¿no? Pero yo de momento parto de lo básico. Sí, yo le pongo mi primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí fíjense, tengo de momento, se ha creado en cualquiera de los dos, sí, en cualquiera de los dos se ha creado un archivo en donde tiene una extensión .text, en cualquiera de los dos, en el overleaf, perdón, en el TextMaker que estaba trabajando, o en overleaf, siempre tengo solo un archivo, de momento, en realidad, cuando compilo, es decir, cuando cambio, traduzco al lenguaje de máquina, pues va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí inicialmente? Voy a quitar el document section, ya me va creando, make title, miren, ¿dónde está? Aquí. Esto de momento no me interesa, aquí. De momento no me interesa. Introduction, no voy a utilizarlo y no voy a utilizarlo. ¿Ya? Sí, me va a salir, es posible que me salga un error que no me está haciendo falta una librería. ¿Ya? Y en ese punto lo que necesito explicar aquí es que yo no necesito de más texto para ejecutar mi aplicación. Sí, entonces, pues seguro me está diciendo que falta una sección, introducción, yo en este caso no le he puesto, ¿sí? Pero lo que me está exigiendo es una sección al ser un artículo, ¿sí? Por eso te salía un error, Alex. Entonces, pero que lo que les quiero transmitir es que yo cuando inicio el lenguaje de marcado tengo etiquetas y esas etiquetas se abren y se cierran y doy un formato a un archivo. Eso es lo que he estado haciendo. Ya. Entonces, hasta ahí, si quiero ya ir con más etiquetas, por ejemplo, para poner el nombre, para poner el título, ¿qué necesito? Un title, ¿sí? Que ya nos venía aquí, fíjense en un title, una etiqueta title, que es mi primer ejemplo, yo lo he puesto aquí, y aquí puede ser cualquier otra cosa, aquí podemos poner no sé, vamos a hablar sobre, ¿qué les gusta a ustedes? No, un tema, una temática que les guste a ustedes, robótica. Robotics and Artificial Intelligence. ¿Ya? Artificial Intelligence. ¿Ok? Entonces tengo un título, tengo un autor, en mi caso voy a poner Vinicio y es una etiqueta y la fecha. Sí, en este caso June 2000 si quiero, si no la fecha puedo obviarle. Aquí también, como en cualquier lenguaje de programación, pues antes de nada, yo me estoy refiriendo a ustedes como todos saben programar, ¿no? Alguien que no sepa programar, alguien que no sepa de lenguajes de programación. No, nadie. Todo, ok, listo. Entonces, tengo otra consulta. claro, Alex. Nos aparece como ya seteado el idioma en inglés. ¿Esto se mantiene siempre así o hay como cambiar a otros idiomas? Puedes cambiarle. Ese tienes que cambiarle en el explorador y te vas a opciones, lenguaje. Seguro está configurado para que sea automáticamente
que reconozca el lenguaje, Alex. Déjame ver, eso es una... En el principio había una banderita abajo que estaba, si está la bandera estadounidense, le sale en inglés. Tiene que cambiar a la bandera de España, la bandera de España para que este programa se ponga en español. ¿Te refieres Aquí a hay eso? una bandera. Pero eso es para el... Para cambiar el idioma del programa, para la interfaz del bueno, programa. del programa como tal, pero el lenguaje, el explorador te verifica, te cambia, pues, te revisa el lenguaje, te revisa la ortografía, también en función, fíjate, a ver, vamos a ver, el primer documento. Mira, a pesar de estar en español, esto es un error en español. Entonces, esto, lo que está aquí, lo modificas en la configuración de tu explorador. Bueno, Alex me preguntaba, bueno, a los compañeros, entonces lo que estás cambiando aquí en la banderita es lo que ves tú, las opciones de lenguaje. Sí. Mira, estaba Your Project, antes estaba tus proyectos, Share It With You y demás. New Folder, antes estaba nueva carpeta y demás. Ok, no sé si lograste cambiar, Alex, el lenguaje. Te vas a configuración del sistema y eso es, pero corrijo, configuración del explorador, ajustes me parece que es, y ahí está idioma, y el idioma está que elija automáticamente que rendimiento, configuración, navegación, contenido. Historia de marcadores. No lo encuentro ahora. Marcadores, historial, descargar contraseñas, temas. Ajustes, buscar. Vamos a ver, idioma. Ya, y aquí modificas. Bueno, yo lo puse en buscar, Alex. Y modificas al que yo estaba, el mío está automáticamente, ¿no? Revisar la ortografía según se escribe. Pero si quieres dejarlo en español, lo dejas en español. No sé si he respondido, o hiciste, mejor dicho, si has hecho esta prueba. Inge, ya le estoy viendo eso, ya le veo, ya con todo más tardecito ya le sigo haciendo, porque sí está el mío en español dice ahí, pero no. Yo Claro, uso el Chrome, entonces. Ok. Ya le reviso más tarde. Perfecto, revísale eso. Listo. Entonces, esto según cómo vaya escribiendo, me va diciendo si en qué lenguaje esté, ¿no? Me va corrigiendo. Que es importante, ojo, la pregunta que hace Alex sí nos ayuda, ¿no? A veces, por más que revisemos, se nos va nuestro un fallo de redacción. Un tipo, como se dice en inglés. Listo. Entonces, las etiquetas, fíjense. He iniciado el documento, he etiquetado, ¿sí? Y he empezado ya a escribir la parte del título. Yo no le he puesto, no quiero la fecha, porque no me sale la fecha. ¿Por qué me está saliendo la fecha aquí? Main data. Roboticidad inteligente. Eso está mal. Eso me va a dar un error. No quiero que me dé la fecha. Fíjense, si yo quiero empezar sin autores, por ejemplo. Lo que llama aquí, lo que está aquí, me llama a través del make title. Pero ahora debería ejecutarme sin la fecha. No sé cuál me está llamando la fecha. Make title. Uno de los ejemplos es lo que yo no suelo utilizar este make title. Supongo hay una condición para evitar llamar a la fecha, ¿sí? Entonces, esta condición no la conozco, no la sé, no sé abrir. Make title without, vamos a consultarle, por ejemplo. Esa es la curva de aprendizaje a la que me refería, without date, mire. Entonces, vamos viendo qué nos dice. Omitting date when using make title. If you want blank, just use date.
Ah, vale. Vale, entonces lo que me dice es que utilice esto, date, y ya está. Vamos a ver. Ahí está. Sí, a eso me refiero con la curva de aprendizaje, porque cada etiqueta puede tener sus tips o su configuración, y yo puedo, eso sí, la ventaja de esto es que todo puedo configurarle. ¿Sí? Si no hay una librería, si esa librería no se puede modificar, pues existe otra librería que lo modifica. ¿Ya? Entonces con el make title ya sabemos que, y para eliminar la fecha, simplemente el date. Ya. Ahora vamos, queríamos crear la sección, ya tenemos una sección y podríamos escribir we want to about the robotics with related with with artificial intelligence. Intelligence. ¿Ok? Entonces escribo la sección y luego quiero una subsección de esto, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal si yo quiero una subsección de, me invento, ¿no? Del approach, del enfoque. Use subsection, y aquí voy a poner iniciemos como antes, un context. Empieza el context y eso es ya subsección de la sección, o sea, context va a ser si introducción es 1, context va a ser 1.1. Entonces, in this section we can see the problems related, y seguimos, ¿no? Lo que sea. Ya. Ahora quiero otra subsección, pues me creo esta subsección y vamos con lo mismo. Fíjense que no cambié context, aquí voy a poner necesidad, need, y ya está. Y otra, this is other subsection, y ya está, y seguimos. Entonces hasta ahí, si compilo, yo tengo el único documento nada más, y fíjese en la nomenclatura. ¿Ya? Me olvidé de la forma. Una vez que ya sabía la etiqueta que me crea subsecciones, ¿sí? Me olvidé de la forma y me concentré en el fondo, en lo que es el contenido. ¿Ya? Si quiero otra sección, por ejemplo, voy a crear mi sección de Materials and Methods. Ya está. Y también voy a crear la subsección Results. Results, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Results. Y la discusión, discussions. Discussion. ¿Ya? Y cuando yo ejecuto esto, pues fíjense cómo me va el 1, el 2, el 3, las secciones. Material, Methods, Result, Discussions. Y ya tengo mi PDF. Si yo quiero descargarme, pues simplemente me descargo Download PDF y ya está. Ya, hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Ya, una vez que yo tenga, vamos a empezar con lo que más, lo que les dije, ¿no? A mí personalmente, para mí es lo más fácil, lo más sencillo que me gusta de LaTeX, es la facilidad de trabajar con referencias. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora tienen dos opciones. La primera opción es
trabajar con su, que es la opción que en la vida real van a trabajar con un gestor de referencias. Y ese gestor de referencias va a estar actualizado. Por ejemplo, en mi caso va a ser Mendeley. Bueno, yo estoy trabajando con, a ver, voy a compartir todo, ya. Comparto todo, yo estoy trabajando con Mendeley. Y Mendeley me facilita una forma de sincronizar todas mis referencias con un archivo .vip. En mi caso, yo tengo configurado en Options, BibTeX, y tengo que se vaya, fíjense, una carpeta con la que yo trabajo es Mendeley. Sí, bueno, yo tengo un pad. Entonces, a quienes quieran guardar y sincronizar que todas sus referencias se vayan a un .vip. Hablamos del .vip. ¿Saben qué es el .vip, chicos? No. Ok, vamos a otra parte entonces. Listo. Volvamos aquí, a este punto. Yo quiero hablar, como estoy hablando de Robotics and Artificial Intelligence, pues simplemente voy a buscar. Voy a hacer una introducción. Robotics and Artificial Intelligence in the future. Y entonces digo, mira, me interesa. Vamos viendo uno de IEEE, que es con lo que ustedes están más familiarizados, ¿no? Me interesa este, mira, Innovation and Financial Share, Performance Evaluation of Introducing Service Robots with Artificial Intelligence. Me gusta este, suponiendo que me guste. Yo tengo varias opciones de guardar mi referencia. En este caso, para trabajar con mi archivo, con LaTeX, sí, una de las formas es trabajar con un archivo .vip, y dentro del archivo .vip tienen que estar la información del archivo. ¿Qué información? Pues fíjense en que es algo tan sencillo como esto. Como todos saben programar, para mí esto me resultaría sencillo. Voy a citarle, ¿sí? Y ahora no quiero citarle como me ofrece aquí, sino que voy en formato BibTeX. Y ese formato BibTeX me dan, fíjese, un arroba e introduce el tipo de documento que es, si es book, si es paper, que es en la revista. Esto es un proceedings, o sea, son artículos de congresos, ¿ya? Da el nombre, este es el identificador, y luego viene el title, autor, book title y demás información. Entonces, la forma manual de hacer esto es guardarlo, copiar esto, ¿sí? Y crearse un nuevo archivo. Yo me voy a crear un archivo edit. Cualquier archivo, un blog de notas les sirve, chicos. Control V, y al momento de guardar, esto es importante, al momento de guardar, lo que tienen que hacer esto es guardar con cualquier nombre. Yo aquí voy a poner reference pip, o reference, para no confundir, reference robotics, pip.pip. Eso es lo más importante, guardarlo con esa extensión, ¿sí? En mi caso, yo lo estoy guardando de esta forma. Ustedes yo utilizo estoy en otro sistema operativo, estoy en Linux, pero con ustedes en Windows pasa lo mismo. Crear un nuevo archivo en blanco, pero guardarlo con extensión .vip. No se olviden de eso. Y yo voy a guardarle para que se vea en el escritorio. A ver si no tengo mucha información. El .vip, acuérdense del nombre, reference robotics.vip. ¿Qué es lo que se ha guardado? Pues me voy al escritorio y lo que tengo, voy a buscar reference robots.vip. Y si abro este archivo, tengo aquí ya la información que tenía. Ya está. Y así con todos los documentos que me interesen. Ya, eso es una forma manual. Con el gestor, con el archivo, ya les voy a explicar automáticamente con el gestor de referencias.
Entonces fíjense que han copiado, han pegado aquí y guardado. Lo más fácil para crearse este archivo podría ser, para ya su trabajo, ¿no? En contexto, se van a herramientas, se van a options y BibTeX. Y dentro de ello ponen el pad donde quieren sincronizar BibTeX. Si se fijan aquí, sincronizar, y me voy. Entonces en mi carpeta, en la carpeta que yo tengo creado esto, voy a... No debería mostrarles el pad en realidad porque pueden ser susceptibles de hackeo. No digo por ustedes, digo que en general si se filtra alguna... Pero bueno, ya les he mostrado y yo me voy a la carpeta donde yo configuré para que se guarden mis archivos, mi archivo .bib sincronizado. ¿Dónde está esto? Mendeley. Acá. Entonces me fui al pad donde puse guardar y les voy a compartir esto. Y aquí se me va creando automáticamente el archivo library. Yo lo nombré así le di en mi carpeta y accedo a este archivo y me despliega, fíjense, en todos los documentos que yo tengo. A ver, me voy a library, acá. ¿Ya? Este es mi archivo en donde están cada uno de mis referencias. Todas mis referencias. Entonces yo lo que normalmente suelo hacer es copiar esto y llevarme al artículo que estoy trabajando y de ahí ya voy sacando todos los nombres. De esta forma, todos los identificadores de cada artículo los voy utilizando de la misma forma, ¿no? Antes, cuando me cambiaba de máquina en máquina, cuando generaba los archivos me creaba un identificador de un artículo con un nombre. Por ejemplo, Hosman 2019. Y después me iba a otro, me creaba Hosman 2019 Intercortical. Y ese era un lío. Eso es una solución viable. Entonces, de momento, quiero que creen un archivo .bib, ya sea automáticamente con Mendeley, que lo localicen, o creen manualmente, como les acabo de decir. ¿Cuántos no tienen ese archivo .bib? Para dar tiempo o si no continuar con la clase. Por eso les pregunto, chicos. Paul, no tiene. Ya los tengo, yo voy a descargar. Ok. Veo que ya me he pasado el tiempo, chicos, 47. La pregunta aquí ya no me va a dar mucho tiempo para hablar de más cosas, de más componentes. Quería enseñarles a hacer transparencias de forma efectiva. Pero hasta aquí. ¿Está siendo productiva la clase, chicos? Y esto lo pregunto también por los chicos que ya saben LaTeX y no hace falta esta introducción, sino ir algo más, con menos detalle, quiero decir. Una consulta. En el caso de que estamos utilizando Mendeley, bajamos un artículo científico de la IEEE y este ya nos saca la referencia. Este también ya nos convierte a este formato .bib automáticamente. Si es que configuras y lo sincronizas. Exacto, si ya lo hago de esta manera, sí me convierte ese formato. Porque yo pensaba que tocaba copiar todo ese código y ponerlo no, como medio, claro, como eso. Esa es la pregunta. Claro. Para eso sirve el gestor de referencias. Bueno, no sé si Brian, voy a dejarlo ¿cómo estamos grabando? Y se igualan ya creando el archivo, Brian. Yo voy a salir con el archivo manual nada más, con una referencia, ¿ya? Entonces, voy a intentar cerrar esta parte del programa, chicos. Entonces, estaba en Mendeley, aquí, listo. Entonces, cuando yo quiera, ¿dónde estoy? Aquí, voy a compartir pantalla. Si yo ya quiero llamar a mi documento, lo que debería hacer es traer a esta carpeta donde soy, a mi proyecto en Overleaf y ponerlo ahí. Entonces eso es lo que tendría que hacer. En mi caso, voy a hacer esa parte, ¿sí? Y traerlo, voy a cargarlo. ¿Cómo cargo esta parte, chicos? Simplemente me voy a upload,
cargo y arrastro el documento. Y ya está, eso es todo. A ver, no me deja. Arrastro el documento, lo pongo aquí. Fíjense que es drag here or select from your computer. Arrastro. A ver. Ya, tengo aquí mi documento y lo único que hago es arrastrarla, que no me dejaba antes. Referent Robotics, aquí, y arrastro, y ya está. Y se ha puesto, si dan cuenta aquí, un punto VIP. ¿Sí? Ahora ya nos falta solo las dos sentencias en las que yo, primero, llamo al estilo que quiero. ¿Sí? Y esa es una etiqueta. El estilo que quiero es Bibliography Style. Bibliography Style. Aquí. Yo pongo IEEE. Sí, eso es el formato. Eso es estilo como tal. Y finalmente llamo, dentro de documento, llamo con el nombre que yo necesite. Entonces me voy después de discussion, después que haya escrito, ¿sí? Cualquier cosa, me llamo al documento como tal. En mi caso, ¿cómo se llama? Referent Robotics. Yo voy a copiar para evitarme cualquier problema de incompatibilidad, pues simplemente llamo acá al documento. Ya. Y suponiendo que yo cité aquí, escribí en la introducción, we want to talk or to write about the robotics related with the artificial intelligence. Aquí tengo que citarle. ¿Cómo hago la cita? Llamo a una etiqueta, pongo site, llaves, y dentro de ella ya me ayuda, ya reconoció el archivo, fíjese, ya me ayuda este editor, Overleaf. La ventaja. A mí no me gusta esto. 2020, Innovation, nada. Borro. Yo le pongo el nombre que quiera. Miren. Entonces a mí me gusta este nombre. Más pequeño, más cortito. Me voy acá y seguro, si no me ayuda, pues ya sé cómo referenciarme. Fíjense. Ya está. Y ella he citado. En este punto he citado a mi autor. Y más abajo, en esta parte, estoy llamando a las referencias. En teoría, si todo está bien, esto debería compilar con cita y referencia. Veamos. Y ahí está. He citado aquí el 1. No sé si lo ven, chicos. A ver. ¿Sí lo ven? Sí. Ya, entonces aquí está la cita donde puse site, cité, y las referencias automáticamente. Si tengo 20 referencias de esta, pues 20, me saldrán 20. Un ejemplo práctico nada más para ver la importancia de esto. Control C, voy a suponer que tengo otra referencia, pero le pongo versión 2. Le voy a llamar desde main, en otra parte, en discussions, a otro autor, suponiendo que sea otro autor, ¿no? Me imagino que sea otro autor, me estoy refiriendo a otro trabajo. Entonces, en este caso, voy a llamarle site nuevamente, y dentro de ello llamo a versión 2. Es otro artículo, en teoría sería otro artículo. Y llamo y vuelvo a compilar, y abajo me debe salir otra referencia con el 2, ¿no? Porque es otro autor. Yo le cambié, la etiqueta le cambié a versión 2 y ahora es otro autor, aunque sigue siendo el mismo trabajo en realidad, pero simplemente para cuestiones del ejemplo de la edición, fíjense en que lo considera como otra referencia porque es otra referencia con otra etiqueta. ¿Se dan cuenta la facilidad que tengo o no es fácil, chicos? No les resultó fácil.
Una consulta, Inge, en el caso de las referencias que usted creó, ¿debería crear una referencia en el punto bit de cada artículo para poder llamarle y que me ponga el que yo quiero? ¿O No, Alex, es lo que decía hace un momento. Te recomiendo que trabajes con gestores de referencia para que tú tengas el archivo creado automáticamente y simplemente invocas a ese archivo. no, sí le entiendo esta parte, Inge. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá yo ya tengo el archivo este punto bit con 10 referencias, por ejemplo. ¿Ya? Y yo quiero llamarle a la cita número 2 de ese archivo. ¿Cómo haría? Para que me ponga... ¿Quieres compartirlo? Mejor es más práctico y te voy guiando, Alex. No le tengo esa parte, Inge, le estaba viendo. Justo ahí, ¿no? De las referencias me quedé porque como no sé esta parte... Vale. Espérame, entonces ya te respondo. Sí, si tienes la referencia 10 con una etiqueta Pepito de los Palotes, llamas a Pepito de los Palotes. ¿Dónde sabes que es la referencia? Aquí. Esta es la referencia. La primera referencia. Fíjate que el primero llamé a Bataeb 2020 y luego Bataeb 2020 versión 2. Es otra referencia. Ya, sí, supongamos, están viendo, no están viendo, perdonen, pensaba que estaba compartiendo la pantalla. Ahí está. Bataeb 2020, la referencia, llamo a la referencia Bataeb 2020. Respondiendo a tu pregunta, Alex, mira, yo tengo otro documento, me invento, es este es mi referencia. ¿Qué es lo que hago? Yo copio esto por facilidad, voy a copiar ahora, después ya sabes que es de un gestor mejor. Y si quieres llamar a esta referencia, a de Luo, voy a borrar esto, a Luo 2002, copias su nombre, el identificador, y te vas a tu archivo y citas en Discussion Press. Escribes cualquier cosa, llamas a la cita, ¿sí? Y aquí el nombre del autor que tú quieres citar, Luo 2002. Ejecutas, compilas y vas a ver que en la tercera referencia ya están los datos del autor. Mira, Luo de Multisensor Fusion and Intelligent Approach, Application and Future Research Directions. ¿Lo ves ahí, Alex? ¿Respondí a tu pregunta? ¿Eso era? Sí, ahora sí estoy. Claro, ahora sí. Perfecto. Esto, insisto, no se creen pueden hacerlo, van a hacerlo, pero esto es lento, esto es un poco ineficiente. Utilicen gestores de referencias. Bueno, me quedé con las ganas de darles más, chicos. Si hace falta, no sé si hasta ahí qué tan básico he ido. Esto es lo más básico, pero para el resto, no sé si ha servido la clase, chicos. Sí, estuvo bien. Sí, Okay, sí. Ok, ya, en teoría yo tenía que acabar con esto, voy a coordinar con la compañera docente para tener tener horas de práctica, ¿no? Porque solo la parte teórica también nos puede aburrir un poco. La próxima semana, ¿qué tenemos ya para finalizar? Nos quedan 2 minutos. La próxima semana tenemos ya cómo escribir la introducción, cómo escribir cada uno de los componentes y realicemos más prácticas de esto si les ha parecido interesante. Sí, yo consideraba que ustedes ya sabían, tenía otros ejemplos un poco más complejos, pero bueno, si está siendo de utilidad, vamos con estos ejemplos avanzando en la escala de conocimiento. ¿Les parece? Sí, Inge. Sí. Ir avanzando poco a poco. Perfecto. Listo, ya hablaremos de tablas, de figuras, de ecuaciones y demás, poco a poco entonces. Listo, chicos, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención y nos vemos el día jueves. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos.